agradecer al Ayuntamiento por haber procedido este magnífico salón lleno de gente que da gusto. Agradecer a Dani por haber aceptado la invitación de nuestra asociación y bueno, deciros que esta charla se enmarca dentro de los programas, el programa que tiene la Asociación Cultural Amigos de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y que todos los años hacemos, ¿no? Hacemos un ciclo de verano que se reduce a 3 conferencias, esta es una de ellas. Bueno, los temas que elegimos normalmente entendemos que pueden interesar y esto que veo que es uno de ellos porque hay muchísima gente. Yo creo que ya no caben más. Bueno, es decir de Dani, que le conocéis todo el mundo porque es muy conocido, pues es un correcaminos de todas las merindades, pero es un correcaminos también por Villarcayo, interviene en muchísimas cosas y es un divulgador cultural a través del canal que tiene de YouTube, que es Daniel Ruiz del Valle. Bueno, ahora mismo él os va a dar una charla sobre esto que hemos dicho que era simbiosis entre naturaleza y gente en las merindades y, claro, las merindades tienen muchas cosas y él la va a desarrollar en todos sus aspectos, históricos, geológicos, tradicionales, folclóricos, deportes, del ocio y bueno, los que ya conocéis, que le seguís por todos los sitios, pues veréis que habla de todo, lo mismo de religión que de los montes pasiegos, que habla con la gente por los pueblos y sin más, ahí os dejo. Eso sí, os agradecería que los que tenéis móvil, que lo pongáis en modo avión o parecido. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido a Amigos de Villarcayo, al Ayuntamiento y a todos vosotros. Porque si un músico sin oyentes no es música y un divulgador sin todos vosotros enfrente tampoco lo sería. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? No he escrito ningún libro, pero sí que he recorrido, y estoy en ello todavía, mi comarca, nuestra comarca, las Merindades. Y vamos a tratar a través de imágenes, descubrir el modo de vida, el por qué se vivía así de esta manera, desde tiempos ancestrales hasta nuestros tiempos y hacia dónde nos encaminamos. Mucha culpa, prácticamente toda la tiene el entorno, el paisaje, la orografía y la climatología que tenemos aquí en las Merindades. Cantidad de gente me pregunta qué es lo que más me gusta de las Merindades, qué es lo que destacaría de las Merindades. Y para mí es la pluralidad. Tiene una diversidad, tanto climatológica como paisajística, y por ende ya de fauna y flora tremenda. Luego tiene una riqueza geológica inigualable. Y a través de imágenes que he ido sacando a lo largo de los años, vamos a ir explicando cositas. ¿De acuerdo? Bueno, pues comenzamos. Bueno, tengo que decir que el entorno de las merindades es el que condiciona nuestro modo de vida, porque esta charla está enfocada al modo de vida de nuestras gentes, de nosotros que somos cántabros, pero ya olvidados de temas de líneas políticas, sino cántabros por la situación en la península que tenemos. No, la climatología y lo que digo y la orografía son los que van a marcar nuestro modo de vida. Modo de vida bastante austero, porque la economía de aquí desde, bueno, primero en la prehistoria éramos recolectores como todos los neandertales, éramos cazadores y estábamos a la que caía. Luego aquí tenemos suerte, tenemos un territorio megalítico bastante rico, tenemos riqueza, tenemos dólmenes, menires, tenemos mugas, tenemos piedras hincadas, que viene el nombre de piedra fita por ahí, que son los que van a marcar las jurisdicciones de la zona. Y por suerte en las merindades prácticamente hasta hoy se mantiene. Las vertientes, los cambios de vertiente y los ríos son los que van a marcar esas acotaciones, esos límites entre los diferentes pueblos que han pasado por aquí. Bueno, esa diversidad hace que en unos valles, porque esto se trata de valles y montañas, en estos valles, en estas montañas, hay una diversidad tremenda sobre los recursos. En unas zonas, las zonas altas, tenemos ganado y en los valles
poco a poco, gracias a la romanización y más adelante con los visigodos y los árabes, pues fuimos explotando lo que son las tierras de los valles, ¿no? ¿Qué ocurría? Pues que los ganaderos, con el paso del tiempo, pues se iban haciendo más fuertes, porque cuando en las contiendas se necesitaba, los reyes necesitaban de ellos, pues tenían mucho más recursos los ganaderos. ¿Qué ocurre con eso? Pues que los reyes les dan más favores y les dan títulos. Entonces, los primeros títulos que comienzan a aparecer en las merindades son gente de las montañas. Tenemos el ejemplo en Espinosa y por ahí, que hay una ruta heráldica tremenda, hay muchísimo caballero, muchísimo hidalgo. Otra particularidad de las merindades es que aquí prácticamente nunca ha habido latifundios. Las tierras se fraccionaban mucho, las familias eran numerosas y tenían que ganarse la vida. Luego tenían la desgracia, digo desgracia porque no había tierra, no había recursos para todos. Entonces muchos se tenían que desplazar de sus casas originales y ganarse la vida por ahí, ¿no? Luego también aparecieron lo que es la cultura religiosa, con los visigodos y con el cristianismo, la llegada del cristianismo aquí, comenzando con los eremitorios, con los monacatos, y esos monasterios tuvieron un grandísimo poder. Yo creo que fueron los mayores, por no decir los únicos latifundistas de las merindades, como fue Oña y como fue Río Seco, totalmente diferente uno del otro. Unos eran monjes negros, los de Cluny, los de Oña, y otros que tenían el voto de la pobreza, el Cister, que era Río Seco. Pero bueno, paradójico, porque cuando se querían dar cuenta de todo lo que tenían en Río Seco y alrededor, se daban cuenta que tenían de todo menos pobreza, ¿no? Mucha gente vivía a expensas de ellos, o sea, se creaba una sociedad en torno al mundo religioso tremendo, aparte de la cultura que eran ellos los que la impartían, porque ahora ya vamos a encadenar esa cultura hacia el románico. El norte burgalés y Burgos por excelencia tiene un románico de quitarse el hipo. Ya sabemos todos que cuando hablamos de románico nos vamos a Palencia, nos desplazamos a Palencia, y es porque han tenido mejores maestros de piedra. Pero aquí tenemos sobre 800 templos románicos, y en Palencia solo 200, fijaos, una cuarta parte, ¿eh? No quiere decir que la cantidad sea mejor que la calidad, porque Palencia es inigualable, desde luego, pero para que veáis la importancia de los poblados, de los pueblos de las merindades aquí. Cada pueblo tenía un castro, un elemento defensivo natural, que de ahí viene el nombre de Castilla, que lo sepáis. Las merindades es el germen, es la cuna de Castilla. Yo creo que a lo largo de los años siempre en los carteles de Villarcayo siempre aparecía Villarcayo, de Merindad de Castilla la Vieja, cuna de Castilla. Claro, parecía como que sí, somos de Castilla. Bueno, pues este es el origen. El nombre de Castillo viene de los castros, que son los elementos defensivos, que había castros habitados y otros eran castros defensivos. Y generalmente a menos de 1 kilómetro de esos castros se localizaban los poblados. ¿Y por qué esos poblados se localizan ahí? Pues porque había recursos, sobre todo agua. Agua, luego zona de recolección, ganadería y un poquito más abajo la agricultura. Claro, decimos, pues sí, podemos vivir del campo, podemos vivir de la naturaleza, pero ¿y si nos atacan? Porque aquí tuvimos serias amenazas, tanto de los romanos como luego de los árabes. Aquí las aceipas, que eran las incursiones veraniegas que hacían los árabes, pues hacían muchísimo daño, y aquí podíamos defendernos medianamente. Ellos se dieron cuenta de la dificultad que tenían para controlar la zona, a pesar de los estragos que produjeron, sobre todo hay huellas en Sotoscueva, pero aún así ellos dijeron, mira, estos son irreductibles. No somos galos irreductibles, somos cántabros irreductibles. Nuestro modo de vida, por ser austero, demasiado austero, era bastante difícil para el que venía con grandes miras. Entonces nos dejaban hacer. Ya ocurrió con Roma, cuando conquistó o dijo que ya estaba toda la península conquistada después de las últimas guerras cántabras que tuvieron lugar aquí en el Paño, aquí en Valdeporres, entre Valdeporres y Sotoscueva, pero ellos dijeron, pero nosotros nos retiramos a Salmón, a Clunia, y estos salvajes que sigan haciendo lo que quieran, pero esto es nuestro, que lo sepan, nada más. Entonces, ese orgullo de esas gentes, pues de verdad que te das cuenta del poder, del valor que tiene. Y sigo diciendo que Castilla, cuna de Castilla, nuestra tierra, todo empezó aquí,
y generalmente es debido al entorno. El entorno es el que nos ha marcado, sigo diciendo. Vamos a poner algunas imágenes y vamos a ir explicando cositas. Vamos a empezar hablando del neolítico, de lo que es las cavidades. El por qué se comenzó a vivir aquí. Bueno, no sé si reconoceréis fotos, aquí hay multitud de fotos, yo no he puesto todas porque las tiraríamos hasta Navidad y aún. Esta es una cueva que está junto al río Ebro, en Cillaperlata. Esto se llama el Cobanuto. Al lado hay otra cueva, está la cueva y el Cobanuto, una de ellas prácticamente es inaccesible. Y desde el centro del pueblo aquí se puede acceder y uno se puede dar cuenta de la importancia que tiene una cueva de estas, gracias a ese poder defensivo y a la vez habitable. Podría extenderme un poquito, pero lo voy a dejar para más adelante, hablar de Cillaperlata. Este recodo del Ebro tiene una parte fundamental en la historia de las Merindades. Aquí tenemos a un gran protagonista que me acompaña cantidad de veces y está justo afuera de una de las cuevas más interesantes que se están explorando hoy en día en las Merindades. Está junto a Cornejo, es Prado Vargas. Este es el interior y ahora han estado en temporada de exploración, de arqueología, trabajos arqueológicos. Ahí tenemos al protagonista que está sobre la gran cavidad de Caite. Todos hemos oído hablar muchas veces de Ojo Guareña, Caite. Bueno, pues esta cavidad está en el cinto de la Ra, que es el cinto que separa Ojo Guareña de lo que son las diaclasas de Cornejo, y a la izquierda justo veis ese hueco, ese valle, eso es Sotoscueva, y al fondo están los Montes del Sol. Eso es Caite. Ahí también se han encontrado desde hace muchos años restos arqueológicos. Y luego, por desgracia, también, pues muchas veces por desinformación y otros por vandalismo, pues han desaparecido muchas cosas. Bueno, ahí tenemos una de las joyas de la corona de las Merindades, que no necesita presentación, que es San Bernabé, San Pirro y San Bernabé. Ya sabéis que el complejo de Ojo Guareña tiene más de 110 kilómetros topografiados. No quiere decir que solo haya esos. Estamos en los Montes de la Engaña. Esta es una particularidad también de las Merindades. Nosotros, las Merindades, hacemos transición entre picos de Europa y Pirineos. Y el paisaje es eminentemente kárstico. ¿Qué pasa con la caliza? Pues en contacto con el agua y con el CO2, pues se erosiona. Comienza a erosionarse de manera enrejada a través de simas y galerías y producen los complejos, como hemos visto antes de Ojo Guareña, complejos kársticos. Estos hundimientos, aquí los llamamos torcas. Técnicamente en geología se llaman dorinas, pero eso es una torca. Esta torca en concreto, que se halla camino hacia las callejuelas, si alguien tiene curiosidad alguna vez para ir, se llama torca son de agua. Y es que cae agua por ese pequeño regato que hay en el Alledo. Bueno, esta cavidad la hemos recorrido, yo no soy espeleólogo, pero yo la he visitado hace poco, 2 veces en menos de un mes, y de verdad que es para quitar el hipo del sitio donde está. Esto es Hoz de Arreba, la herradura. Esta es la cavidad de Vacas. El complejo Piscarciano-Vacas es, junto a Ojo Guareña, de lo más importante que tenemos aquí. Y la cavidad de Vacas, que yo por favor pido que todo el que se acerque a estos sitios que son muy sensibles, que hagan como yo. Tengo la mala costumbre de mirar y no tocar. No toco. Hay gente que le gusta tocar. Yo no toco. Pues hay estalactitas, estalagmitas, y luego esta cavidad tiene la particularidad que con grupos de aquí que se pueden contratar, espeleológicos, crean aventuras para recorrerla entera, porque tiene entrada y salida. Recordad, la cavidad de Vacas. Muy, muy interesante. Nos hemos subido a los Altos. Aunque parezca mentira, arriba de la Mazorra, cuando vamos camino a Burgos, parece todo aburrido. Bueno, en las Merindades tenemos 3 tipos de valles. Tenemos los valles fluviales, los valles glaciares, que son los que predominan prácticamente en la zona espinosiega, por decir así, los valles de Estacas, de Lunada, de la Sía, y tenemos un tercer tipo de valle, que se llama endorreico. Un valle endorreico no tiene salida hacia ningún río ni hacia el mar. Sencillamente es un vallejo que el agua se evapora o sencillamente se filtra al mundo subterráneo.
Pues esta cavidad, que junto a ella había un poblado, ya no existe el poblado, se llama la cueva de Tresoraos. Tresoraos quiere decir 3 agujeros, 3 cavidades. Y es como una iglesia. Se ha utilizado de tenada, de corral, y está junto a Edo del Butrón. Ahí tenemos otra cavidad que se orienta prácticamente hacia el norte, hacia el desfiladero de los Tornos y hacia la sierra de Tudanca. Y desde ahí podemos comprobar dos de las 3. Casi a la derecha se ve ese tercer agujero. Esa es la cueva Tresoraos, muy recomendable y muy fácil de transitar desde Edo del Butrón. Junto a ella prácticamente se está cosechando, en una zona que se llama, es una nava, es un valle torreico. Bueno, esta cavidad está en el valle de Mena. Hace transición, esta foto en concreto, porque prácticamente todas las fotos las he realizado yo en compañía, la hicimos con el grupo de senderismo Cumbre Norte, 1332. Ese grupo de senderismo, si alguien está interesado, pertenece a Villarcayo, se pueden apuntar y se realizan actividades durante prácticamente todo el año. Esta es la cueva de Peñalba del Érdano. Aquí hay un camino que sale desde el Vigo, un camino bastante duro, llega y justo antes de llegar a lo que es el Cordal de Peñalba, que es el pico más alto de los Montes de la Peña, ya se desciende hacia el Valle del Osa. En los Montes de la Peña, gracias a personas que tienen muchísimo conocimiento de los montes, como Javi Díaz, que aquí lo tenemos presente, tiene la particularidad de que Peña Mayor y Peñalba del Érdano tienen la misma altitud. Pero bueno, el punto geodésico está en Peñalba del Érdano. Cuando vamos para Villarcayo, para Bilbao, justo cuando estamos comenzando a hacer la circunvalación de Villasana, lo tenemos de frente. Es como una joroba, como una chepa. Y esta cavidad pertenece ahí. Bueno, esto más que una cavidad, pues es una joyita geológica. Una amiga mía me decía, la roca, Daniel, la roca. Es una dolina que se ha hundido y que se ha quedado colgado ese arco calcáreo. Ese se llama el Ventanón. Es otro de los lugares recomendables de las Merindades para visitar. Es un camino desde Villamartín de Sotoscueva que no reviste ninguna dificultad. Las vistas, el pueblo que veis abajo es el de Rozas. Rozas, por si no sabéis el significado, o por lo menos el término de rozas, agricultura en rozas, se utiliza para una técnica que es ancestral en esta zona y que ahora, por desgracia, pero yo creo que por otros motivos, está en primera línea de las noticias, y es el de los incendios. Hacer agricultura en rozas, que aquí en las Merindades siempre se ha llevado, es quemar zona de matorral, incluso zona de bosque, para crear pastos. Una vez que comienza aquí la agricultura y la ganadería, pues necesitamos zonas claras para trabajar la tierra o para que el ganado paste. Pues ahí están Rozas. Este agujero, este anillo, para todos los que vamos muchas veces hacia Montija, hacia el Cabrio, pues lo tenemos a la derecha. En Quintanilla entre peñas, cuando pasamos los robles, a la derecha hay un cinturón de peñas, que pasamos el ribero, y tenemos ese ojo, se llama de Corosma, el ojo de Corosma o de Corosuna. Junto a él, porque en estas peñas podemos encontrar restos de trincheras y de parapetos de la Guerra Civil. Ahí lo tenemos. Bueno, nos encontramos en una cavidad muy poco conocida y que se ha explotado, es decir, que ha tenido uso prácticamente desde tiempos ancestrales, incluso los romanos lo han utilizado. Veis que en la salida de esa boca hay un muro, incluso se ha utilizado de corral de ganado, es decir, de tenada. Se llama la Cueva del Portal. Esto está en Lastras de las Heras. Es una zona bastante desconocida y está justo a la vuelta cuando nosotros cogemos el ribero y cogemos carretera de Quincoces por Castrobarto, llegamos a Colina y ahí giramos a la izquierda enseguida. Bueno, pues toda esa zona es lastrosa, de ahí viene el nombre del Valle del Osa, porque es todo una lastra inmensa con muchísima altura y totalmente karstificada, ¿no? Y la Cueva del Portal es un claro ejemplo.
En ella creo que van a salir ahora unas fotos, vamos a encontrar cosas curiosas. Bueno, dentro de la cueva, veis, tenemos un aljibe, pero es que llama la atención no solo el aljibe, que en muchas cuevas se utiliza por lo que es la caída del agua para captarla, sino es que yo cuando la he visitado con José Ignacio, la impresión que tengo es que es un sepulcro, porque los sepulcros de los visigodos se han utilizado para 100.000 cosas, pues es un sepulcro que se ha utilizado como bañera para captar el agua. Yo creo que, yo lo he visto en casa de mi familia en la Quintana y en otros lugares. Nosotros, muchos cocinos de los cerdos eran sencillamente sepulcros. Y si vais a Salazar, detrás de la iglesia de Salazar, hay una fuente, pues justo donde sale la fuente tenemos que hace como de lavadero, no es lavadero, es para que no orade el agua lo que es la tierra, tenemos un sepulcro allí. Ahí está José Ignacio saliendo de ella. ¿Veis el muro? Y luego el suelo negro, que es prácticamente del estiércol, del ganado. Tiene alguna más cavidad, es una cueva bastante estética. Bueno, pues, ¿por qué lo que venía diciendo al principio? Porque yo voy saltando de un tema. ¿Por qué en este lugar existió vida desde la prehistoria? Bueno, pues por lo que he dicho, por los recursos naturales y sobre todo por la protección. Y aquí hay infinidad de cavidades, aparte de lo que son los elementos en altura, que se pueden proteger, pero cantidad de cavidades y con muchísimos restos. Vamos a ver qué megalitos os he traído. Bueno, esto es el negativo de un amonites. Como en muchos sitios es muy difícil guardar y preservar el patrimonio, este amonites yo creo que ya no existirá, o prácticamente estará casi desaparecido. Está en un sendero que sube de Escaño hacia el Alto de Escaño. Cogéis por la iglesia detrás de Escaño, se sube al Alto y luego el arroyo Ravero, que hace arco, sube al páramo y te lleva al Alto de Escaño. Bueno, pues a mitad de camino encontramos ese negativo, es espectacular. Y luego, pues con el paso de todos, tanto de ganado, bicicletas, motos y todos, pues, y luego la misma erosión, porque es caliza, pues se va degradando. Aquí tenemos una mariscada, como dice José Ignacio. Es muy fácil, si tenéis afición por los fósiles, es muy fácil encontrar fósiles en la zona. Estamos en Aedo de las Pueblas. Ahí tenemos un dolmen. ¿Veis la laja que está inclinada? Toda llena de argoma y de brezo, es decir, bueno, esta en su día pues se asaltó, no se ha encontrado nada más que lo que es el hueco. Y sobre todo lo más resaltable, lo más destacado es esa laja inclinada. Ahí la tenemos con más detalle y una vara pues, para que veáis un poco la escala. Otra prueba del estado de nuestro patrimonio. Este es el dolmen de la Cotorrita, en Porquera del Butrón. Todo esto pertenece a las merindades, Porquera es de las merindades. Igual alguna foto me he salido un poco, pero por las lindes. Bueno, pues así me lo encontré yo prácticamente el año pasado, el dolmen de la Cotorrita. Es un dolmen de corredor. Los dólmenes se utilizan para enterramientos, que es en esa cámara circular que se ve con las lajas, y luego si había que volverlo a utilizar, claro, y todo eso estaba tapado, era por un túmulo. Aquí se ha descubierto para descubrirlo, para que todos lo podamos ver. Pero si tenían que volver a utilizar este dolmen, pues a través de ese pasillo se llegaba a la cámara funeraria. Ahí tenemos lo que es la cámara. Una estela romana, un vestigio de la existencia del paso de los romanos por las merindades. Esto está creo que en Villabasil. Esto está en Villabasil. Ya sabéis que últimamente han dado mucho bombo, y me parece muy bien, porque yo también me gusta poner en valor nuestra comarca, que la la calzada romana mejor conservada de la península la tenemos aquí. Sube por Irús y justo gira ahí por el Ribero y se mete en Losa. Bueno, pues junto a Losa está Villabasil. Un poco más adelante de Quincoces, San Martín de Losa, también se puede localizar una villa romana. Yo he leído en algún sitio que es la única villa romana de las merindades. Y he hablado con personas que también entienden un rato y me han dicho que Tururú.
que es imposible, primero por lo que es la expansión de todo lo que domina las Merindades, que sea la única villa romana. Tenemos un ejemplo muy cerca de Villarcayo y se llama Quintanilla de los Adrianos. Ese Adriano yo creo que cántabro no es. Ahí tenemos otro dolmen, este está muy bien preservado, pero no es nuestro, no es de las Merindades. Este pertenece a las Loras, a Sargentes de las Loras. Esta es la cabaña. He puesto la foto para que veáis lo que es son dólmenes reconstruidos, ¿eh? Yo he hablado con gente que los ha reconstruido, los arqueólogos iban donde ellos y les decían con todo cariño que no lo hagáis tan perfecto, que no parezca que es de nuestros tiempos, no echéis la plomada así como así. ¿Veis cómo está todo bien segado, todo bien cuidadito? Y luego el entorno, hay una ruta que tampoco vamos a hacer solo patria de nuestra tierra. Las cosas buenas hay que ponerlas en valor. En Sargentes de la Lora hay una ruta que la llaman de la Guerra Civil, que nos traslada por unos parapetos, nidos de ametralladora, y de paso encontramos este dolmen, que es muy recomendable visitarlo. ¿Y esto qué es lo que? Bueno, dos piedras ahí perdidas. Bueno, pues esto es una cista. Esto es la cista de Peña Alta, de la Nava Alta. Esto está en Villascusa del Butrón, camino hacia Huidobro. Esto está junto a la carretera, en una recta muy larga, justo al comienzo, a la derecha, podemos encontrar este enterramiento que prácticamente en los años 80 es cuando se ha descubierto. Y se han encontrado todos los restos, por suerte. A saber también lo que todavía nos queda por descubrir. Este es el dolmen de Huidobro, llamado El Moreco. ¿Ha tenido mejores tiempos? Bueno, está reconstruido, ahí está. Está bien acotado por un pequeño muro que lo veis de medio metro y con alambre de lo que es la ganadería de Huidobro, y eso hace pues que las piedras todavía aguanten ahí. Las lajas son impresionantes, tienen casi 2 metros de altura, igual que el dolmen de las Arnillas, que no corresponde a las Merindades, pero también muy recomendable visitarlo. Ahí está el corredor. Y estos son pruebas de la existencia del mundo prehistórico en la comarca. ¿A dónde nos vamos ahora? Vamos a ver. A ver qué me encuentro. Bueno, nos vamos a ir al folclore. Nada, un pequeño apunte. Claro, la gente trabaja, subsiste, pero también tenía derecho a divertirse. Ya sabemos que hay deporte rural, juegos tradicionales y también que forman parte del folclore. Y yo he sacado 3 fotos que me encantan por su colorido y luego el significado que tiene el traje de castellana. Sencillamente, vamos, increíble. Como le decía a César, que estábamos hablando ahí hace un ratito, el folclore, los trajes de castellana, se realizan a través de retales que encuentran las personas en sus casas. Esto es como cuando llegas a un puerto pesquero y te dicen, anda, todas las casas de colores, pues la pintura que habían dejado los barcos. Bueno, pues aquí lo mismo. Las castellanas utilizaban todos los retales para hacerse sus trajes regionales y darles movimiento, mucho movimiento, muy estético. Espectacular. Mario. Bueno. Nos vamos a ir ahora a la arquitectura popular. Claro, vivimos aquí, pero ya hemos salido de las cavernas, vamos saliendo de los castros, y ¿cómo vivimos aquí? ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, la primera foto es sencillamente el castillo de Virtus, que prueba el dominio pues, de gente, pues esto ya era luego en los señoríos, ya en la Baja Edad Media, cuando ya después de la desbandada que hubo en la repoblación del país, de España, porque muchísima gente, lo que decía al principio, que mucha gente no tenía recursos y tenía que buscarse la vida fuera, pues gracias a que ya el dominio, ya las victorias cristianas sobre los árabes, pues comenzó la repoblación. Otros dicen la reconquista, ahora hay que llamarlo la repoblación.
población. Y hay muchísima gente, muchísima familia de aquí del norte de Burgos, extendida, expandida por toda la península. En Sevilla no os podéis imaginar la cantidad de apellidos que hay de esta zona. Ese es el castillo de Virtus. Los señores aprovecharon entonces para falsificar testimonios, escrituras y decir, esto es mío, y esto yo, y esto me lo reparto como pasó con los Porres, con los Velasco, con los Aro, con los Arce, con los Manrique, bueno, así varias familias, hasta que ya harto Felipe II mandó un corregidor aquí y dijo que aquí solo esa persona tenía que rendir cuentas al rey, y fuera señoríos. Es que éramos bravos los de las merindades, estábamos todo el día de pleitos, ¿no? Es que aquí los latifundios y los señoríos no nos iban. Esta es una casa de Puente Arenas. Bueno, estas inscripciones, como dice José Ignacio, aparte del Víctor, prueba el que la ha construido decir, esto es mío y me interesa. Veis que sillares hay, y aquí es habitual ver heráldica, escudos nobiliarios. Salazar, con las ventanas, claro, cuando hay bonanza, pues a quién no le gusta pues, tener una casa que diga cosas. ¿Veis este escudo? No sé si llegáis a verlo, a ver si soy capaz de... ¿Veis el escudo? Bueno, hay cantidad de casas, yo lo he descubierto hace poco en el libro de ventanas de Villarrubio. Hay cantidad de ventanas que podemos encontrar en muchas casas que dicen, anda, ¿y el escudo de esta? Sencillamente era gente que le iba bien, querían hacer el escudo, pero llegaban lo que son los de la SGAE, los que tenían los derechos, y decían, no, usted no es noble, ni hidalgo ni nada, usted quiere poner un escudo, pero usted no va a poner el escudo. O sea, así de claro, aquí no valía todo. Dentro de la arquitectura, esto lo encontramos también en Salazar. Esto no es una ventana cualquiera. Esto está en la ermita de Santa María, en la ermita de Cristo, y es una ventana prerrománica. Lo dicho, aquí pues los visigodos también pensaban que aquí no habían dejado huella, pero podéis ir a Mijangos y preguntáis, que más de uno seguro que conoce a alguien. Seguimos con Salazar, viendo heráldica, y bueno, esto es una curiosidad porque el pueblo de Crespos, si habéis oído y no os habéis acercado, os lo recomiendo, vale la pena. Parte de la iglesia, lo que es la arquitectura popular que tienen ahí. Y esta es una casa bastante pintoresca. Bueno, nos hemos ido al norte. Hemos subido de Quincoces hacia San Miguel de Arreyoso, y una familia, un intrépido, se dedicó a explotar el monte de Gurdieta, su madera, y para llegar a ese monte realizó ese puente. Ese puente no es ni medieval ni antiquísimo, que va. Ese puente es del siglo XX y veis cómo está puesto sobre la lastra del río Jerea. Ese es el río Jerea. ¿Veis? Auténtica arquitectura popular. Heráldica, esto está en Toba, Santa Olaja. Este es otro escudo en blanco, esto está frente a la iglesia de la Miñé, de San Nicolás. Y otro del modo de vida que teníamos aquí era los lavaderos. Aquí se iba a lavar en comunidad. Y claro, donde había agua se construía el lavadero y ahí se echaban las labores. Junto a los lavaderos pues también existían los abrevaderos y las fuentes. Bueno, seguro que lo conocéis. Esta es la torre, lo que queda de Castrobarto. Y ahora voy a entrar un poquito lo que es en esa zona de Castrobarto. Bueno, el antiguo camino entre Villasana y, no vamos a decir la meseta, pero ya zonas altas, en este caso, era el paso de la Magdalena. Todos los pasos que oigáis de la Magdalena quiere decir que es un puerto, que es un cambio de nivel. Entonces, de Villasana a Castrobarto, aunque os lo parezca, aunque os parezca increíble, hay solo 15 kilómetros. Y la torre de Castrobarto servía de vigía y hacía fuerza porque era el camino transitado, era el camino que se utilizaba en la antigüedad. Luego existían las órdenes hospitalarias, San Juan de Jerusalén, y estos que atendían a toda esa gente.
También había que atender a las caballerizas y todo. Bueno, pues así tenemos la torre de Castrobarto, si es que se le puede llamar torre. Junto a la torre, y ahora voy a trasladarme, porque para no extenderme mucho, vamos a pasar a otro monumento megalítico que lo considero yo que son las loberas. En Castrobarto existe una lobera. Ahora vamos a contar un poquito historias de las loberas. Si las encuentro. Bueno, ahí tenemos el grupo Cumbre Norte. Aquí en concreto estamos en la lobera de San Miguel. Esta está en la Peña Angulo. La particularidad de esta lobera es que tiene dos fosos. Uno más antiguo que otro. Se ve que uno lo dejaron por imposible y lo utilizaron. Ese es el foso de la lobera de San Miguel. Esos son los muros. Y aquí tenemos, si no me equivoco, el foso de la lobera de Gurdieta. Acabo de hablar del monte Gurdieta, pues Gurdieta tiene lobera. Ahí está el foso y los muros, lo que van quedando de los muros, claro. Fijaos en qué situación se encuentra el foso de la lobera del Toyo. Este está en Villaluenga, en el Valle de Losa, frente a San Pantaleón prácticamente. Cuando subís el puerto de la Horca, a la izquierda, ahí está el Toyo. ¿Veis? Da pena. Y los muros todavía se conservan bien, pero el foso es una lástima. Aquí tenemos, yo creo que será la lobera más conocida de las Merindades, es la Barrerilla, en Perex. Los muros están muy bien reconstruidos, con piedra de carniola y se rellena por el interior por ripio, que son piedras más menudas. Y este es el foso. Luego, estas son portilleras que cuando pasaba la limaña, la gente estaba detrás escondida, salía ya con lanzas y varas para amenazar al lobo y para así que cayera, que no tuviera opción a darse media vuelta y cayera en el foso. Ahí tenemos una loba y ahí tenemos el foso. Esta está en verberana. Madre mía, qué susto. Bueno, pues decir como curiosidad que aunque nos puede parecer así, es decir, aunque nos cueste, aunque nos parezca increíble, la lobera más antigua de las Merindades está en Huidobro, justo, a 1 kilómetro del dolmen del Moreco. La lobera de Huidobro es la más antigua. Y pueblos tan importantes como Poza de la Sal, que tenía sal, pagaban el mantenimiento de esa lobera para que intentar erradicar todas las alimañas que generalmente venían de lo que ahora conocemos como Cantabria. Luego la lobera más occidental, más al norte, está justo debajo de Picón Blanco. Si se escapaban, se seguía el Cordal, se marchaba a Castrobarto y de ahí pasaban por el Monte de la Peña, dirección Villabasil, por la parte sur de los Montes de la Peña. La particularidad de la lobera de Villabasil, que tiene el foso redondo, que también servía para cazar osos. Y luego también se han utilizado en la zona de Losa, que hay unas cuantas, es donde más loberas se encuentran, también se utilizaban para captar, vamos a decir cazar caballos, el caballo losino y luego domesticarlo. O sea, todos esos usos han tenido las loberas. Seguimos. Vamos. ¿A dónde nos vamos? Hemos hablado de castros, ¿verdad? Que me pongo a hablar de castros. Bueno. Castillo de Frías. Bueno, la palabra castro es elemento defensivo. Castillo, Castilla, es una palabra propia del castellano. El sufijo illo, illa, es propia del castellano. Y es que llegaron aquí los árabes y trataron a los castros como alquila. De ahí viene lo que es la unión del castrum con alquila para nombrarlo como Castilla. Es decir, ahora entendemos por qué Castilla se llama como se llama. Y reivindico nuestra comarca. Todo empezó aquí. Claro, el castillo de Frías lo vemos así, pero esto es un salto de caballo. Esto es un castro. Haría que ver ustedes. Aquí tenemos un castro alto medieval. Esto está a la izquierda del Alto de Burgos. Es Peñahorrero. También otro castro, un elemento defensivo, y el poblado se localizaba, lo que es el poblado, a la vera,
de este elemento de tránsito. Este es el camino que conduce, no tengo aquí, no he sacado ninguna foto, es profeso, a La Maza. Es uno de los castros más importantes también de la comarca. La Maza es un lugar que también se ha utilizado y fue baluarte de los nacionales en la Guerra Civil, porque domina prácticamente toda la zona septentrional de la provincia. La zona septentrional, parte oeste, hacia el escudo, lo que es el pantano. Ahí tenemos al fondo La Maza, lo que acabo de hablar. Allí justo al lado de las Nieves, eso es lo que es La Maza. Y esta es la puerta de Quintanilla. Este paraje es uno de mis favoritos. Esto está prácticamente entre Puente Dei y Santelices, entre Villamartín y el Ventanón. Y esta es la entrada natural a una sucesión, a un laberinto de barrancos inmensos. Aquí es donde tuvieron lugar las últimas guerras cántabras contra los romanos. Este es el castro de Rosío. Si vais para la cerca, llegáis a Rosío y justo sobre el pueblo está el castro. Y se ve, si lo recorréis, está perfectamente horadado, igual que ocurre en Peñaurrera. Ahí tenemos pruebas de ello. Y el castro de aquí, bueno, aquí en realidad se ven dos castros. Esto es Cielma, que es Soncillo, pero el castro en sí es este, que es Tureña. Y aquí tenemos el castro, que es cántabro, de Quintanilla de Rocandio. Y nombrar, claro, el primer castillo de las Merindades, que es un paso estratégico, que es en el desfiladero de la Horadada, que es el castillo de Tedeja. ¿Qué digo con todo esto? Parece como que os era una clase de geografía. Bueno, pues el modo de vida que se realizaba en las merindades y la necesidad que teníamos de defendernos ante las innumerables amenazas. Vamos a ver si encontramos algo más. Este señor, que se llama el Canto del Modorrillo, dicen que es Castro Viejo, que es el castro más antiguo que se utilizó en la zona. Si habéis subido a la Tesla, desde Visjueces, encontramos a mitad de camino un agujero. Ese agujero es artificial. Se creó porque en ese aza, en ese cambio de roca, pues, claro, había que facilitar la subida. Y se hacía sencillamente para utilizarlo cuando el río Ebro crecía en el desfiladero de los Ocinos. Porque, claro, la carretera que conocemos hoy en día en los Ocinos no está tal cual. Entonces, cada vez que el Ebro subía, que era incontrolable, y es un río bastante salvaje, pues había que buscarse alternativa, y era por la Tesla, por donde se subía. Pilas de Deja. Bueno, vamos también ahí. A ver, vía de conexión, despoblados. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a terminar hablando de los recursos, cosas curiosas. Bueno, aquí tenemos la granja de Valdenubla. Valdenubla está sobre el monasterio de San Juan de la Hoz. Una granja se la cataloga si tiene menos de 12 monjes. Si tiene más de 12 monjes es monasterio. Si tiene menos, es una granja. ¿Y a qué se dedicaba esta gente? Sencillamente a cultivar y a tener ganado para la subsistencia de los monjes. Y luego se creaba una pequeña sociedad alrededor de otras personas, con otras personas de otro estatus. Otro de los recursos que vemos en las merindades es la apicultura. Claro, ahora vemos las colmenas todas alineadas y eso, pero es que antes teníamos las abejas en casa. No sé si habéis oído hablar de los dujos. Los dujos son troncos huecos y que muchas veces en casa se ponen y ya directamente se extraía la miel o la jalea. Y luego, si esos dujos se agrupaban, lo que es como en una caseta, esa caseta llena, repleta de dujos, que es muy habitual en la zona de Sedano, se llama hornillera, por si habéis oído hablar. Por ejemplo, en Aedo del Butrón hay unas cuantas hornilleras. Bueno, estas son runas de pastores, eso me lo explicó en Valdeporres, me lo explicó Carlos, que entiende bien de la cosa, y sencillamente que es un pastor que agrupa, que mete al ganado en
en zonas naturales, en vaguadas naturales con roca, y que se dedica a poner esas marcas para decir que eso es suyo. Ya veis ahí que está Bajos Ignacio entre lechos, bosque, pero bueno, tenéis que pensar que antiguamente estas zonas prácticamente estaban limpias, gracias al ganado. ¿Veis? Se creaban pequeños aljibes, se horadaba lo que es la arenisca, para si llovía tal, o incluso si nevaba, se aprisionaba la nieve y se creaba hielo. ¿Veis? Todavía podemos ver ganadería extensiva en la zona. Ahí tenemos una pequeña hornillera, que son los ductos. Y luego habréis oído hablar mucha gente, sobre todo la mayor, de los gerbos. Los gerbos se plantan junto a las huertas y dan un fruto, ahí lo tenemos, que hay gente que le gusta. A José Ignacio sí. Bueno, como esta zona es ganadera, tenemos casetas de pastor. Otros los llaman chozos. También los chozos se han utilizado, en la zona de Orbaneja arriba, si habéis subido al páramo, hay un conjunto de chozos increíble, muy estético, y sencillamente era también para dejar la herramienta, porque claro, pensad en el Cañón del Ebro, en las zonas muy escarpadas, pues ahí no, excepto en algunas zonas por terraza, pero no se podía hacer agricultura, entonces se iba a los páramos. Y claro, no vas a estar yendo y viniendo con la herramienta, se creaban los chozos y allí se dejaba. Y que sepáis que tenemos un molino de viento en la zona. Ya sabéis dónde está, ¿verdad? En los Altos. Está recién reconstruido, restaurado, pero está documentado que existió en su día. Está en Villascusa del Butrón. Villascusa del Butrón es una zona de hidalgos que está el pueblo prácticamente expoliado. Se han llevado el 90% de los escudos de la heráldica de esos edificios. Como particularidad, en la torre que hay en Valdenoceda, que vemos todos cuando pasamos por la Mazorra, aunque subimos bajamos, el escudo que está en esa torre no pertenece a los Velasco, que la torre es de los Velasco, pertenece a los Villamor. Y sencillamente se lo trajeron de Villascusa, porque sí. ¿Veis esta cueva? Esta es la cueva de San Miguel, que está en Peñangulo. ¿Veis? La he puesto en recursos porque Quincoces capta agua de aquí, por lo menos hasta hace años. ¿Veis aquí el conducto? Sencillamente varía de lo que es para traspasar agua. Bueno, hay tantas cosas. A ver. Bueno, hemos hablado de monasterios, de monacatos. Aquí se plantaba vid, aquí se hacía vino, sobre todo en la zona de Valdivielso, en la zona de Tobalina, zonas más cálidas. Se hacía vino. Esta planta la he fotografiado haciendo una ruta por Tamayo, a las afueras de Oña. Ya sabéis que como es el pan y el vino, pues los curas tenían que tener vino. Vale. Otro de los recursos de la zona, aunque no es un árbol propio de aquí, es el pino resinero. Aquí también, sobre todo en la zona de Valdivielso, Panizares, Tartalés y en la zona esa de Oña, de Caderechas, se ha utilizado también el pino para crear resina. Esto es una peguera, que puede parecer aquí 4 paredes, pues es un pequeño horno para recoger ya en buenas condiciones la resina de los pinos. Ahí está José Ignacio para que veáis la escala. Bueno, y con estos sueños yo todos los días. Eso es el indicativo de que hay ganado. Bueno, pues sí, lo he puesto sencillamente para recordarlo. Yo me cuesta interiorizarlo, pero procuro. Por favor, no corras. No les alarmes, no te metas dentro del ganado, tranquilito, tú vete a lo tuyo que al final te dejan. Bueno, pues a estos 3 señores y otra que venía por detrás, me los encontré en Castresana cuando iba hacia los Montes de la Peña, yo solito, y les vi a campo descubierto allí, madre mía. Sí, ¿veis? Si os fijáis, una vez que cierro la puerta, porque estos me rodearon por completo, cierras la puerta y ellos están en su propiedad. Otro de los recursos que se utiliza aquí en las merindades es el agua, el uso del agua. Y aquí hay infinidad de molinos. Bueno, yo he puesto una foto del molino que tenemos aquí muy cerca, que es el
el de Danvila. Los molinos tenían piedra blanca o piedra negra, o podían tener las dos. La piedra blanca era para lo que es la molienda del cereal para consumo humano y la piedra negra para los animales. Luego he puesto esta foto porque esto es una cavidad donde se extrae cal. Entonces, la cal es buen desinfectante. ¿Veis? Aquí han horadado esta cavidad, la han creado sencillamente para extraer cal. Y, como no, el carboneo. Aquí en las merindades el carbón vegetal estaba a la orden del día. Era buen combustible, se utilizaba para todo, pero que había que crearlo. Y aquí en toda la zona de las merindades, sobre todo donde hay monte, se utilizaba lo que es la práctica del carboneo. Estuve hace poco en Barrio Suso y Félix Llarena me explicaba que su monte, porque ahora no tiene nada que ver el paisaje que vemos con el que estaba entonces. Por ejemplo, el monte de San Cristóbal en Valdenaceda, los Ocinos, estaban prácticamente esquilmados. No lo vemos con ese encinar tan denso como ahora. Sencillamente porque se utilizaban los recursos que tenían en la zona. Y la madera era importantísima. Félix me decía, y yo lo he ido viendo, que un pueblo sin monte se le consideraba un pueblo pobre. Un pueblo con monte tenía todos los recursos, lo tenía todo asegurado. E incluso él, como anécdota, me decía que había gente, personas de otros pueblos que no tenían monte, por ejemplo Miñón no tenía monte, y que tenían que irse por la noche a buscar leña y madera para poder sobrevivir, pero sencillamente porque no le había tocado la suerte. Cosas. Bueno, nos hemos venido, tampoco me voy a extender mucho, porque si no es inacabable. Nos hemos venido solo voy a dar 4 apuntes del pueblo más curioso que tenemos en las merindades, que es el pueblo Pasión. Aquí estamos en la cima de la Imunía. Bueno, esta cima, esos molinos que se ven prácticamente son los de Picón Blanco al fondo. La Imunía es una cantera de lastras, de lajas. La gente que sube ahí le encanta poner torretas de pizarras de las lastras y dicen, ¡ay, qué bonito queda! A mí Edu de Soba, que pasaba con el ganado allí, me decía que las ponían para en tiempos de nieve, saber por dónde iban. Pero yo me quedo con la teoría de que sencillamente era una cantera para luego crear las construcciones pasiegas, las cabañas en altura, las natilleras, lo que se llaman los cubíos, y luego pues también los muros de los prados. Y ya yo creo que me voy a ir a los pasiegos y os cuento 4 cositas, porque yo creo que vale la pena. Bueno, en Burgos, en las merindades, tenemos el Cabañal en ruinas total. Es una lástima, pero bueno, en ruinas total. El Cabañal a mayor altitud de todos los pasiegos. Está en la Marrulla, en el Monte del Sobo. Prácticamente encima de donde nace el río Engaña. La Marrulla, porque los pasiegos son muy mal hablados, o sea, son retorcidos hasta hablando. La Marrulla es una derivación muy mala de lama. Una lama es una zona limosa, porque existen muchísimas turbas, una zona inundable, que te hundes ahí, que no hay nada. Y tiene un color rojizo por la acidez del terreno. Los terrenos silíceos que ahí están, que es de arenisca, crean por esa acidez un tono rojizo, tanto en las aguas como en las plantas. Y entonces de ahí viene el nombre de las lamas rojas. O sea, pero esto en separado el artículo la y marrulla con Y. O sea, porque una rulla, pues si lo oís en Pirineos, que también existe, sencillamente es roja. Y se debe ese color rojizo a eso. Pues la marrulla. Ahí tenemos el Cabañal en altura, es un espectáculo porque está a caballo a la izquierda, entre lo que es el nacimiento del río Engaña, y a la derecha está la Vega de Pas. Ahí está el Cordal. Arquitectura pasiega, los puentes, veis ese tono rojizo del agua y eso se debe a la acidez silícea. Este puente es pasiego, pero no está lo que es en un valle pasiego tal cual. Ese relato que veis ahí es el río Nela. Prácticamente
detrás de este puente que se llama Runela, nace el río Nela. Vamos, que no parece Gales o Escocia, pues no, es Runela. Y ahí, en esta nava es donde nace el río Nela. Se llaman los Aindíos y se puede recorrer sin ningún problema desde Aedo de las Pueblas. Estos son las cabañas más antiguas de los pasivos, que aunque parezca mentira, todo el mundo habla de 4 ríos pasivos. Yo me atrevería a hablar de 5, y es el río Cerneja. El río Cerneja que está a cara norte, es decir, debajo de Picón Blanco, pero en cara norte. Luego se va hacia Agüera y es el que nutre al pantano de Ordunte. Pues ahí están las cabañas más antiguas de todas. Se llaman Herbera, dando honor a su modo de vida, que es la hierba la que le marca el movimiento transeúnte, lo que son la transición de invierno a verano según las estaciones, la marca la hierba. Los pasivos se rigen por su cosecha, por sus recursos, y es la hierba. Veis que arquitectura prácticamente sin argamasa, sin nada, es un espectáculo. ¿Veis? Es increíble. Estos puentes, que son los del Avellano, están en el río Cerneja. Este es el Valle de Lunada. Veis el Coloso, ahí está Castro Bandera. Y ahí tenemos otro chozo. Esto más que cubío es un chozo. Cabaña pasiega, típica. ¿Veis las lastras? Bueno, esta foto es una reivindicación. En la cultura de aquí, antes lo estaba hablando, la agricultura en rozas. Agricultura, pues con el fósforo. Venga, pues veis la diferencia que hay de un lado a otro, lo que se realiza con el desbroce mecánico, el tractor con la cadena, lo que pasa que cuesta bastante más dinero. Pero es lo ideal, porque es que además las algomas, que es lo que combate el pasivo para crear pastos con el fuego, resulta que son pirófilas. O sea, tú dale fuego a la algoma, abre la cáscara con sus semillas y donde había una, luego va a haber 5. O sea, que encima están totalmente equivocados. Por suerte, ya desde hace unas décadas, aquí es complicado ver fuegos en los montes pasivos burgaleses, sencillamente por la reglamentación. Y ya dejo al mundo pasiegueri casi la charla, porque si no, esto es interminable. Esto, aunque ya no parece claro, esto era una base militar, esto es Picón Blanco. Bueno, está así porque van a intentar recuperar este entorno. Veis el suelo negro, y es por lo que digo, suelo silíceo, arenoso, con muchísima humedad, muchísima descomposición orgánica y temperaturas bajas, pues es fácil encontrar la formación de turberas. Entonces en Picón Blanco ya han demolido lo que eran las antiguas naves de la base y van a intentar recuperar lo que fue antaño, que fue una turbera. Ahí vemos ese color de luz. Y Espinosa, ya me quedo con eso porque es la capital de los pasivos. Espinosa viene de espino, que es un árbol característico de allí. Espino o majuelo. Los pasivos, que sepáis, ni son cántabros ni son burgaleses. Los pasivos son pasivos. Y se acotan, para que lo tengamos presente, entre los puertos del Escudo y de los Tornos. Prácticamente en ese cordón. Da igual que sea el Monte del Somo, que sea Picón Blanco, que sea Lunada. Ya sabemos que hay villas pasiegas en la parte de Cantabria, pero son todos pasivos. Y podemos encontrar cabañas pasiegas que prácticamente transitan hacia lo campurriano, donde nace Nela, en la zona de Robredo de las Pueblas, Aedo de las Pueblas. Luego el carácter de aquí de las merindades, que Sancho García ya también le dio esa potestad, le otorgó ese honor a gente noble, como eran los pasiegos, como eran los espinosiegos, para que mientras velaban, mientras dormían, ellos, lo que es esta gente, pudiera hacer guardia con ellos. Y prácticamente hasta hace poco, la guardia de los monteros. ¿Y acabamos ya? Bueno, ya veis un poco en nuestro modo de vida. ¿En qué situación estamos?
Bueno, pues el mundo rural está bastante deprimido. Otra de las particularidades, después de todo esto que he dicho, nuestro modo de vida y eso, pues que va a costar recuperarlo. Yo no sé si si tenemos que intentarlo. Sencillamente la vida va, viene y evoluciona. Y es que los pueblos se van muriendo y la identidad, ese modo de vida, por suerte la calidad de vida ha mejorado, pues viene gente nueva, gente de fuera, y claro, no tienen esas costumbres, no saben utilizar esos recursos, no tienen necesidad, claro. Se compran las casas de recreo y yo lo que pido es que el nombre de los lugares, porque la toponimia aquí en las venidas es muy importante, que se mantenga, que se respete y que si uno tiene curiosidad por la zona, que siga preguntando y diga el porqué de ese lugar, porque yo creo que si tenemos identidad y tenemos apego por el sitio, lo vamos a respetar mucho más. Otra de las cosas que quiero decir ya para terminar es que hay gente que me tacha de que estas cosas cuanto menos se divulguen, mejor. Yo no estoy de acuerdo, estoy totalmente en contra de eso. Creo que cuanto más conocimiento tengamos de las cosas, más las vamos a respetar porque más las vamos a valorar. Y luego están para utilizarlas, ¿eh? Que no es decir, ya he dicho yo antes que yo no toco, claro, pero es que yo voy de paso. Yo no estoy en el día a día en esos lugares. Pero las cosas están para utilizarlas. Y tenemos ahora, por desgracia, lo que decía antes, las noticias de estos incendios, y es sencillamente porque no hay gestión, no hay uso de los recursos que tenemos. Entonces luego, pues vienen todos esos lodos. Es una lástima. Y así podría seguir y seguir, y nada. Hoy sencillamente hemos escrito el capítulo 1 del libro. Espero que si tenemos ocasión de volver a coger un micrófono y más fotografías y más historias, podamos reunirnos todos y alguno más. De verdad, ha sido un placer, ¿eh?